En la celebración de esta Santa Misa, que ofrezco especialmente por el alma de mi madre, en el primer aniversario de su fallecimiento, escuchamos palabras de profundo calado en el Evangelio de San Mateo, en esta lectura continua que venimos escuchando, yo creo que emocionados, sobrecogidos del Sermón de la Montaña, esta nueva manera de vivir que nos enseña Jesucristo. Y me gustaría comenzar con el último versículo. Dice: al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Mirad, quizá esto es de las cosas, de esas famosas frases a las que he hecho muchas veces referencia y a las que les damos muchas veces muy poca importancia. Y es que a veces no somos conscientes de la autoridad con la que nos habla Jesucristo, la seriedad con la que nos habla, la importancia de lo que nos dice, saber reconocer el valor y la fuerza de sus palabras, ser conscientes de que Él nos está diciendo literalmente que en su palabra está la vida. Si me escucháis, vais a vivir y vais a vivir eternamente. Y si no me escucháis, os estáis exponiendo a perder vuestra alma eternamente. En vuestra decisión está, pero mi palabra es firme. Mi palabra es eterna. Mi palabra no es como la de los escribas que expresaban opiniones en sus interpretaciones de la Torá y de los otros preceptos de la ley judía. La palabra de Jesucristo es como una roca firme. La palabra de Jesucristo es una espada de doble filo. O dirá también, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Pero ¿qué es lo que nos dice el resto del Evangelio que nos propone hoy la palabra de Dios? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Mirad, hemos escuchado estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Yo creo que deberíamos de preguntarnos qué importancia le damos a la escucha de la palabra de Dios. Quizá venimos de una tradición en la que, para reafirmarnos frente a los protestantes que daban tanta importancia a la palabra de Dios y habían hecho desaparecer los sacramentos como el modo ordinario por el cual Dios comunica su gracia a las almas, muchas veces hemos desatendido en la tradición católica la importancia de la palabra de Dios. Pero esta es la afirmación con la que comienza Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto no es para exaltar a los que trabajan mucho y para fustigar a los que no hacen nada. Eso puede ser un aspecto. Porque vendrán muchos que dirán: no hemos profetizado en tu nombre y hecho incluso milagros. Imaginaros una persona que hace milagros. Lo importante no es lo que uno hace, sino que haga la voluntad de Dios, que haga lo que dice su palabra, que ponga la palabra de Dios en práctica. Muchas veces exaltamos desordenadamente, y subrayo la palabra, desordenadamente, el hacer. Una persona que hace muchas cosas. Me habréis escuchado muchas veces el mismo ejemplo. Yo creo que en la Iglesia adolecemos de dos enfermedades básicas: el Parkinson y la parálisis. El Parkinson es el miembro del cuerpo que se mueve incesantemente,
pero sin recibir el impulso de la cabeza. Es decir, es el miembro del cuerpo que se mueve por su cuenta. No contribuye en nada a las necesidades del resto del cuerpo y desde luego está en continua desobediencia con los deseos de la cabeza, o porque la cabeza quiere que en ese momento el brazo que tengo temblando esté quieto, o porque quiero que realice una tarea que no puede realizar porque se ha empeñado en realizar otra. Hay mucha gente, podemos ser tú y yo, hay mucha gente que hace mucho y logra muy poco, y desde luego no se santifica, no le hace ningún bien a los demás y no le hace ningún bien a la Iglesia. Deberíamos de mirarnos muy mucho, muy en serio, y preguntarnos si acaso no estamos nosotros por casualidad en esta categoría. Porque ciertamente nos puede ocurrir que nosotros seamos de las personas que están en esta misma situación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esto es de tal importancia que aparece en muchas ocasiones en labios de nuestro Señor Jesucristo. No entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Señor, Señor, ¿no hemos profetizado, o echado demonios, hecho milagros? Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. Es el trabajador evangélico compulsivo, el que tiene que estar siempre haciendo cosas y no puede estarse quieto. Pero no se ha parado 5 minutos, no se ha puesto de rodillas un instante delante de nuestro Señor Jesucristo para ser dóciles a la palabra del Señor, sino el que escucha la palabra de Dios, sino el que cumple. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. La roca es la palabra de Dios. Fijaros que esta será incluso una bienaventuranza que Jesucristo reservará exclusivamente para su madre y los que obran como su madre. Dichosos el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Más dichosos los que acogen la palabra y hacen de ella la razón de su vida, el programa de su vida. ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Qué vamos a hacer este verano? ¿En realidad de verdad nos preocupa qué querrá Dios de nosotros? ¿O tomamos un montón de decisiones por nuestra cuenta donde la opinión de Dios no nos interesa para nada? Y luego hay muchas otras decisiones que tú te encuentras con gente, no, es que de verdad, es que no sé qué hacer, estoy pidiéndole luz a Dios, porque es que no me quiero equivocar, es que tengo que decidir esto, no sé qué hacer con este hijo mío, esto si lo mando a estudiar a tal sitio, o si... Y los ves que están de verdad hambrientos y sedientos de hacer la palabra de Dios. Y luego hablas con ellos y te dicen, no, porque vamos a ir a veranear a tal sitio, no, porque es que este fin de semana no sé qué. Pues tú nunca les ves muy preocupados por hacer la voluntad de Dios. O sea, ellos saben perfectamente cuál es la voluntad de Dios, saben lo que han decidido y ellos saben perfectamente lo que van a hacer. Y la opinión de Dios no cuenta para nada. O sea, no se paran un segundo a pensar. Lo digo ahora que estamos a las puertas de unas vacaciones. ¿Será esto bueno para mis hijos? ¿Servirá para nuestra santificación? ¿Querrá nuestro Señor Jesucristo algo diferente de nosotros? Pues todo esto es de máxima importancia. Edificar sobre roca. ¿Por qué se sabe? Pues mirad, se sabe que cuando viene el viento, la lluvia y la tormenta, la casa, que es tu vida espiritual, no se hunde. Y tú ves a cantidad de personas que eran muy activas, muy comprometidas, llenas de actividades, grupos por aquí, compromisos por allá, un verano ayudando a las monjas de la Madre Teresa, después me voy a no sé qué, estoy en 7 grupos y en no sé cuántas actividades que no me llega la camisa al cuello. Pero les llega un problema, les llega una enfermedad, pierden el trabajo, les viene una tristeza, una depresión, las cosas no te salen como te creías y se hunden. Pero este no era el que se comía el mundo y quería evangelizar y quería ayudar y hacer no sé cuántas cosas más. Se sabe la vida cristiana de una persona mucho más por el sufrimiento que padece
que por las buenas obras externas que realiza. Ahí es donde tú conoces la fe de una persona. Cuando te duele el estómago, crees que no es nada y sales de la consulta con el diagnóstico de un cáncer. Cuando hoy estás viviendo la vida maravillosamente, pero tú no sabes que a las 11 te has ido en coche con un amigo y a los 10 minutos alguien se salta un semáforo y te deja en una silla de ruedas. Así es la vida. Y ahí es donde conoces la capacidad de una persona de aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es por supuesto la Biblia, que es la palabra que estamos proclamando en cada misa, pero la palabra de Dios es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para mí es una palabra de Dios en mi vida. Y la palabra de Dios, que nos puede llegar, por supuesto, por las páginas de una Biblia, nos puede llegar y nos debe de llegar por un director espiritual, nos puede llegar por la palabra de un amigo. Yo pienso muchas veces cuánto bien y cuánto yo consulto, porque la verdad, consulto muchísimo a amigos míos sacerdotes, de cuya opinión me fío, que sé que saben más que yo, que los considero muchísimo más santos que yo, no faltaba más, etcétera, o laicos, personas que me pueden dar una luz, que me pueden poner en camino de santidad o que me pueden poner en verdad, que me pueden poner en el camino de la gracia. Pues, queridos hermanos, con el ejemplo de la Santísima Virgen María, dichosos los pechos que te criaron y el vientre que te llevó. Más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Están ahí fuera tu madre y tus hermanos. Ella es dichosa. ¿Dichosa por qué? Porque me llevó en su vientre, que no es poco milagro y poca gracia. No, ella es dichosa porque escucha la palabra de Dios, porque escucha la voz del ángel y es capaz de decir en cada momento, hágase en mí. ¿Cuál es el remedio para que yo no construya mi vida sobre arena, para que no se me derrumbe cuando sople el viento y azote la lluvia? ¿Cuál es el remedio para no construir sobre arenas movedizas? Hágase en mí según tu palabra. Es la Santísima Virgen la que nos ayuda a entender qué es lo que espera el buen Dios de nosotros. La persona que es radicalmente dócil, el que ha firmado un cheque en blanco, el que acepta la voluntad de Dios sin conocerla ni entenderla. Benditos nosotros si en la celebración de esta Santa Misa nos dejamos de correr como rabos de lagartija y gallinas sin cabeza y nos empeñamos mucho más desde hoy en decir, Señor, quiero ser como tu madre, quiero ser como los grandes santos de todos los tiempos, que no se empeñaron en hacer muchas cosas, sino en hacer lo que a ti te agrada, como eres tú frente al Padre. Así dirá nuestro Señor Jesucristo, Padre, yo siempre hago lo que te agrada, hágase en mí según tu palabra.